quieren podemos ir arrancando. Hoy la segunda jornada de este curso CAFA, ¿sí? Del módulo de medicina preoperatoria. Ya tuvimos un encuentro ayer, la verdad que fue muy lindo y productivo para nosotros. Y hoy, para continuar con la misma línea, como hablamos ayer con Santi, con Juan Francisco, eh, como dijimos, la idea es un poco ir, a medida que vamos avanzando, ir concatenando las ideas de todo lo que engloba la medicina preoperatoria, pero van a notar que eh, esos 4 ítems, los 4 puntos fundamentales de los que habló Santi Mata en su presentación, son los que de alguna forma van a englobar cada una de las presentaciones que vamos a ir hablando, ¿sí? La importancia de generar los equipos multidisciplinarios, tener guías basadas en evidencia científica, ¿sí? Obtener y tener alguna herramienta de obtención de datos, que hoy justamente Uri nos va a dar una charla específicamente de eso y de la importancia que tiene la gestión de datos en todo nuestro accionar médico, ¿sí? Y un poco más abocado a nuestra práctica anestésica, pero sin estar lejos del concepto fundamental en el que nos estamos abocando, que es esto que hablábamos de la respuesta general de estrés y todas esas cosas. El doctor Sebastián Moreno va a hablarnos sobre la anestesia analgesia epidural torácica como una de las herramientas fundamentales, sobre todo en las cirugías de alto impacto, que por ahí es en las que en las guías ERA han hecho mayor hincapié, ¿sí? Porque es una manera distinta de abordar a los pacientes, no solo de la práctica médica, sino desde eh, una metodología de pensamiento total y absolutamente distinta. Así que bueno, ya hay un número bastante aceptable, están casi todos los mismos que estuvieron ayer. Así que voy a darle la palabra a Uriel, el doctor Uriel Freidenreich, es un anestesiólogo de, no te rías porque lo dije bastante bien, Muy bien. es un anestesiólogo de Buenos Aires, de ARBA, eh, ex residente del Hospital Italiano, y otro de los apóstoles de Adrián Álvarez, que fue quien nos introdujo en toda esta temática. Así que, bueno, le doy la palabra a Uri, que va a comenzar hoy, ¿no? Así que bueno, Sí, bienvenido, Uri. muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar, ahí comparto la pantalla. Mi presentación tiene que ver con la parte, digamos, si queremos, no técnica o no médica, de, digamos, de todo lo que tiene que ver con medicina preoperatoria y establecer un equipo multidisciplinario, y eso se basa en la gestión de datos y el trabajo en equipo, cómo esos datos nos van a servir. Yo trabajé durante toda la carrera y actualmente algunas cosas todavía sigo haciendo de programador, o sea, de programador en informática, desarrollé software. Entonces, todo mi conocimiento que tiene que ver con la informática y la gestión de la información lo intento trasladar en esta pequeña charla para hablar de cómo vamos a guardar datos y por qué son importantes, ¿sí? Entonces, todo esto tiene como una visión y es transversal y está, digamos, atravesado por mi experiencia en el uso de los datos para trabajar y para programar. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar de la importancia del dato y vamos a intentar terminar la charla respondiendo a estas preguntas sobre cantidad y calidad. Entonces vamos a preguntarnos primero si cantidad es lo mismo que calidad y qué cantidad es suficiente cuando nosotros queremos recabar datos, como por ejemplo para un trabajo de investigación, o ya sea para un cambio en una práctica que estamos haciendo como equipo multidisciplinario, o si queremos saber algún efecto de algo que estamos haciendo particularmente. Vamos a ver qué es la calidad de un dato y si a nosotros como médicos, en este caso anestesiólogos, que estamos implementando un programa de optimización perioperatoria, nos importa la cantidad y la calidad de los datos, o si no debería importarnos, ¿no? Y en base a eso después vamos a poder responder si es importante la diferencia en decisiones basadas en datos o basadas en experiencia. Para eso vamos a ir a lo largo de la charla, vamos a hacer un recorrido por una historia, ¿sí? Por una historia que sucede en un hospital, que es un hospital privado, se llama Hospital Argentina, ¿sí? Donde el gerente o el manager el administrativo de este hospital se plantea un problema, que es que dice que hay muchas infecciones y que eso está prolongando la estadía hospitalaria de los pacientes. Él está preocupado porque obviamente eso le genera pérdida de dinero, y esa pérdida de dinero la tiene que afrontar este hospital. Entonces llama
al cirujano del equipo principal y el cirujano le dice que los pacientes reciben mucho líquido durante la cirugía y que eso es lo que está arruinando la anastomosis para él. Entonces aparece el anestesiólogo y dice que para él seguramente es por las suturas que los cirujanos están utilizando. A todo esto viene el terapista y dice que el anestesiólogo seguramente no usa el antibiótico correcto para la cirugía, así que por eso se están infectando. Entonces acá la pregunta es ¿quién tiene razón, ¿no? Esta es la pregunta que nosotros nos podemos hacer y que obviamente se puede hacer el gerente. ¿Sí? Entonces, lo primero que sucede es que el cirujano se pone a cargo de encontrar la causa de esto y dice, hagamos una reunión para saber qué datos tenemos. Esto ya es un avance, por proponer una reunión, ¿sí? Para conocer cuál es la realidad de este hospital y qué es lo que está pasando. Entonces, el cirujano dice que no sabe cuántos pacientes operó por mes, que no tiene idea de cuántos se infectan y cuántos no, y que hasta ahí llega su información. El anestesiólogo, que fue el que le echó la culpa a las suturas, dice que sinceramente no sabe qué sutura usan, tampoco anota cuánto líquido usó y que lo hace según la intuición de lo que va pasando. Y el terapista dice, la verdad que yo nunca le pregunto al anestesiólogo qué antibiótico usa ni cuánto líquido recibió el paciente. Entonces, después de esta reunión, la pregunta vuelve a ser quién tiene razón, ¿no? Porque en definitiva, algunos buscan la razón y otros buscan resolver el problema. Pero en este caso, ¿dónde estaría el problema o quién tiene la razón? No lo podemos saber todavía. Entonces vamos al capítulo número 3, ¿sí? Tenemos pocos datos. Entonces el cirujano ahí propone algo, ¿sí? Que ya es un avance más hacia el camino, que es que recolectemos los datos que tengamos y que vuelvan a hacer una reunión en 2 semanas. Entonces ahí, muy bien, recolectan los datos, se vuelven a juntar en 2 semanas y el cirujano dice, de los últimos meses, de los últimos 3 meses, solamente encontré datos anotados de los pacientes del mes pasado. Los anteriores no tengo idea dónde están. El anestesiólogo dice que de los últimos 3 meses solamente encontró la marca de la sutura de 4 pacientes que estaban anotadas por ahí. O sea que no estaban en en ningún lugar fijo, ni siempre lo fue a buscar al mismo lugar. Y el terapista dice que de los últimos 3 meses nunca anotó ningún antibiótico ni la cantidad de líquidos porque pensó que eso lo hacían los residentes de terapia intensiva. Entonces, de vuelta, ¿podemos tomar decisiones con estos datos? Obviamente partimos de un escenario hasta ahora en el que no se reunían, ahora aparentemente se están reuniendo para intentar resolver el problema, pero estas reuniones están siendo ineficientes porque no están teniendo datos y estos datos que tienen no son suficientes para tomar hasta ahora ninguna decisión. Entonces el cirujano dice que de esta manera no van a poder saber qué es lo que está pasando y que van a tener que cambiar la forma de recolectar los datos, lo cual es una muy buena decisión en base a lo que venimos hablando hasta ahora, ¿sí? En base a lo que vimos. Entonces, el cirujano le dice que le va a pedir a sus residentes que anoten en un Excel los datos de todos los pacientes, nombre, edad, sexo, peso, etcétera, para poder empezar a tener los datos de los pacientes de ahora en adelante. O sea que va a crearse una base de datos, que la base de datos más común alrededor del mundo es un Excel. El mismo Excel, el anestesiólogo dice que va a anotarlo para usar las marcas de las suturas y los líquidos que le administró durante la cirugía, y el terapista dice que en ese mismo Excel va a anotar los líquidos que el anestesiólogo leía que utilizó y el antibiótico usado intraoperatorio. Para de esta manera empezar a tener datos, lo cual suena muy bien, ¿sí? Pero obviamente esto es un avance, pero todavía no tenemos datos y no podemos tomar ninguna decisión. Entonces ya pasaron 2 meses desde que empiezan a usar el Excel, se vuelven a juntar. En esta reunión sacan el Excel, están todos muy contentos porque tienen un montón de datos de los últimos 2 meses, se operaron 50 pacientes y se sientan y empiezan a ver lo siguiente. Los residentes de los diferentes servicios anotaron la información de la siguiente manera. Jorge, por ejemplo, paciente Jorge, 35 años, masculino, 96 kilos. Abajo, en la fila del Excel de abajo, anotaron Claudio, 20A, M, 120 libras. Pamela, 46 años y 4 meses, M, 80.000 gramos. Y el terapista, los residentes de terapia, fueron anotando en diferentes filas Jorge, RL, 1000 mililitros. Claudio, SF, 2000. Pamela, GR, 2, entre paréntesis, 500. Entonces, acá la pregunta es, ¿podemos tomar decisiones con estos datos? O sea, no nos reuníamos hasta ahora. Después nos empezamos a reunir.
Después nos empezamos a guardar los datos. Pero la pregunta es, ¿estamos guardando de manera correcta los datos? O sea, ahora que tenemos datos, que nos reunimos y todo, ¿ya estamos haciendo optimización perioperatoria? No, porque con estos datos, aunque los tenemos, aunque anotaron 2 meses de pacientes y tienen 50 pacientes en su base de datos, no están pudiendo tomar ninguna decisión porque estos datos están mal guardados, ¿sí? Y a esto viene la charla de cantidad y calidad. ¿Cómo vamos a definir? Y esto es una guía, ¿sí? No es una definición dura o una definición estricta, sino que es una guía para ayudarlos a ustedes cuando tengan que tomar esta decisión o, digamos, o ocurra un escenario similar al que contamos recién en los lugares que ustedes trabajan o en sus equipos multidisciplinarios. La cantidad de datos que uno necesita es lo más cercano al 100% del universo, ¿sí? Eso quiere decir que cuanto yo más datos tenga, mejor va a ser. Ahora, lo excelente es enemigo de lo bueno. ¿Por qué? Si yo quiero pasar de no tener ningún dato a tener 500 datos por paciente, eso no es factible ni sostenible en el tiempo. Entonces, eso no va a funcionar, porque al tercer o cuarto paciente, que yo tenga que anotar 40 o 100 o 200 datos de esos pacientes, va a hacer que nadie anote nada, entonces vamos a seguir sin tener nada. Entonces, tiene que ser una cantidad que intente representar al universo que yo estoy estudiando, pero con una cantidad de datos factibles y sostenibles en el tiempo, que sean fáciles de recolectar y que se puedan recolectar a lo largo del tiempo. Entonces, para eso tienen que ser datos que yo sepa dónde los voy a buscar, en qué parte de la historia clínica, que sean fáciles de preguntar al paciente o fáciles de obtener en el lugar en el que estoy trabajando. Si yo tuviese que ir a 4 secretarias u oficinas distintas a buscar 5 papeles diferentes para obtener esos datos, eso tampoco es factible y sostenible en el tiempo. Para que un dato sea de calidad, o sea, ahora que definimos la cantidad y que tenemos que tener una cantidad cercana o al 100%, pero que sea factible y sostenible, supongamos unos 15 o 20 datos por paciente, ahora hablamos de la calidad, porque eso fue lo que pasó, ¿sí? En la historia que vimos recién. Empezaron a tener cantidad de datos, pero esos datos eran de mala calidad. Porque para que los datos puedan ser utilizados y tengan que tener la calidad suficiente para que a nosotros nos sirva, tienen que ser datos estructurados, nomenclados, estandarizados y universales. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos poner F, FEM, M, MASC, KG, gramo, punto, coma, todo tiene que estar estandarizado. Si vamos a indicar género o sexo, va a ser FEM o femenino o masculino, pero siempre igual. Si vamos a poner peso, siempre va a ser con peso redondo en kilogramos o va a ser en gramos. Si le pasamos líquidos, vamos a tener que poner siempre qué líquido fue, y si ponemos Ringer lactato, siempre va a tener que estar escrita la palabra Ringer lactato. No puede ser RL, Ringer lact, RLACT, no, siempre tiene que ser igual y siempre se tiene que borrar todo de la misma manera. Eso son datos estandarizados, nomenclados y estructurados, ¿sí? Y universales quiere decir que todo el equipo que está trabajando con esos datos entienda qué quiere decir, ¿sí? Henry Kellett, que es digamos, uno de los padres del Fast Track, antes que esto, digamos, antes que se llame ERAS, decía la frase de keep it simple. Entonces, a lo que vamos con keep it simple es que lo que yo le estoy transmitiendo a ustedes es para que sea una guía y que ustedes lo bajen a su realidad y que lo mantengan lo más simple posible, lo más factible y lo más sostenible en el tiempo. Siempre que quieran guardar datos de una base de datos, ya sea para un trabajo de investigación o para un equipo multidisciplinario, tienen que ser simples y sostenibles en el tiempo. No hay que, como decimos nosotros, no hay que enroscarse, ¿sí? No hay que hacer difícil lo que tiene que ser fácil. Entonces, nosotros, para poder tomar decisiones basadas en datos, tenemos que tener datos, como dijimos recién, y esta calidad tiene que garantizar que, obviamente, lo que vimos recién, esos datos sean reales y sean fáciles de obtener y tengan la calidad adecuada para que después nosotros podamos analizarlos, ¿sí? A mí siempre me gusta dar algunos ejemplos de cómo la vía comercial, ¿sí? O empresarial ya hace esto hace un montón de tiempo y lo sigue haciendo y lo hacen todos los días, y nosotros que trabajamos con personas y que nuestro outcome, nuestro resultado no es mayor ganancia, sino mejor resultado en el cuidado de nuestros pacientes, de nuestros familiares, no lo hacemos, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo en la vida empresarial en que en una empresa cualquiera de comercio guarda datos de sus clientes,
Y en base a esos datos que guarda, analiza tendencia de consumo, cuánto consumen los jóvenes de 20 a 30 años, cuánto consume la gente de 40 a 50, cuánto consume la gente de San Juan, de Buenos Aires, de La Rioja, a qué sector apuntar, cómo hacer las estrategias de marketing. Todo eso es basado en datos y para eso guardan datos de esta misma y exacta manera en la que estuvimos hablando recién. Nosotros podemos y debemos hacer lo mismo para mejorar el resultado de nuestros pacientes. Obviamente, una vez que empezamos a tener datos y que estos datos son de calidad, nosotros ahí empezamos lo que se llama optimización de procesos y recursos. Cuando nos damos cuenta de lo que está pasando, lo que vamos a hacer es que nuestros procesos van a ser más ordenados, van a ser eficientes, por lo cual vamos a tener resultados similares con menos recursos, ¿sí? Por eso necesitamos esta cantidad y esta calidad de datos. Este es el ejemplo que pongo en las finanzas personales con el ahorro y la inversión. Si yo sé cuánto gano, cuánto gasto, en qué se me va la plata y cómo entra la plata, digamos, a mi casa o a mi economía, yo voy a poder ajustar en lugares donde yo sé que puedo ajustar. Todos, cuando queremos ahorrar o cuando queremos ir a vacaciones o comprar algo, lo hacemos intuitivamente de intentar ver dónde yo puedo ahorrar y dónde puedo gastar un poco más. Eso, sí, es la optimización de procesos y recursos. Y lo hacemos todo el tiempo. Después lo que podemos hacer al tener cantidad y calidad de datos es personalizar y segmentar, en este caso, nuestros tratamientos, ¿sí? Si yo sé, si yo tengo un dato que me permite diferenciar y estratificar o personalizar o segmentar a mis pacientes, yo después voy a poder tomar decisiones específicamente para esos pacientes, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, anoto la edad de los pacientes, después puedo segmentarlos por rango etario. Si yo anoto el lugar de residencia, puedo segmentarlos por lugar de residencia. Entonces, esos datos son los que a mí me va a permitir hacer esto, ¿sí? En la vida real, les voy a contar un ejemplo de un equipo que habíamos entrenado, que ellos habían empezado a hacer optimización preoperatoria en Chile, junto con Adriano Tato Álvarez, los habíamos entrenado para que empiecen a trabajar de esta manera, y lo que encontramos es que ellos no podían disminuir el tiempo de estadía a hacer estas cirugías ambulatorias, porque en el lugar que ellos estaban había una tradición, o sea, como una idiosincrasia local, que a la gente le gustaba y se sentía más cuidada si pasaba 1 o 2 noches en el hospital. Entonces, independientemente de que el paciente tenía las condiciones clínicas para irse en alta, no tenía las condiciones y, digamos, de la idiosincrasia local para hacerlo. Entonces, imagínense que si uno agarra una guía de un país anglosajón, como Inglaterra, por ejemplo, es muy diferente la idiosincrasia de allá con la idiosincrasia local nuestra. Entonces, para eso nos sirve a nosotros empezar a tener datos de cantidad y calidad suficiente, para poder tomar decisiones en base a la segmentación y personalización de nuestra región. Obviamente, cuando uno tiene mayor cantidad de datos y sabemos que estos datos son de calidad, reducimos el riesgo y reducimos la incertidumbre porque sabemos exactamente qué es lo que está pasando y lo que no, ¿sí? Y esto es lo que le decía de la vida empresarial. Cuando una marca o una empresa va a lanzar un producto nuevo al mercado, ya sabe cuál es la demanda de sus potenciales clientes, de sus competidores, ¿sí? Y de sus consumidores. Entonces sabe qué le gusta, qué no le gusta, cómo reaccionó ante tal producto o ante otro producto parecido que estuvo en el mercado. Entonces, cuando lanzan algo, no es que se lanzan al abismo a probar algo totalmente nuevo y desconocido, sino que lo hacen basado en los datos y reducen su incertidumbre y su riesgo, ¿sí? Entonces, como conclusión, para terminar esta pequeña charla que me toca compartir hoy con ustedes, volvemos a hacer las mismas preguntas que al inicio. ¿Cantidad es lo mismo que calidad? ¿Y qué cantidad es suficiente? No es lo mismo, obviamente, es lo que ya hablamos durante toda la clase, durante toda la charla. La cantidad suficiente es la que me va a permitir representar al universo y acordémonos de keep it simple, ¿sí? Que sea factible y sostenible en el tiempo. Y que la calidad se refleja con datos bien guardados y que me van a permitir personalizar, segmentar, optimizar los recursos y reducir los recursos, ¿sí? ¿Y a qué llamamos calidad del dato? Lo que decía antes, que sea fácil de obtenerlo, que yo no tenga que ir a diferentes lugares a buscarlo, que siempre que vaya a buscarlo esté en el mismo lugar y de la misma manera, que sea fácilmente guardado y leído, ¿sí? Y lo que hablamos antes, que tiene que ser almacenado en un formato estandarizado y entendible por todos los miembros del equipo, ¿sí? Y en cuanto a las etapas, lo que hablamos de la calidad es que si tenemos un dato que tenemos datos del preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, eso nos va a permitir
a nosotros desglosar todo el proceso completo, ¿sí? Eso es importante. Y estas preguntas se las dejo para ustedes. Si debería importarnos ahora, después de esta charla, la cantidad y la calidad de los datos que nosotros tenemos en nuestro lugar de trabajo para tomar decisiones, y si para ustedes es mejor las decisiones basadas en datos o basadas en experiencia. Muchas gracias. Excelente, Uri. Muy buena tu charla. Eh, Gracias. Quería decirle a todos por las dudas que recuerden que pueden ir dejando en el apartado de preguntas y respuestas, ¿sí? Que se encuentra en el recuadro de abajo, todas las preguntas que les vayan surgiendo, que al igual que ayer, al final de las dos charlas, vamos a tener la oportunidad de ir evacuando todas las dudas y ir contestando todas las preguntas que quieran. Por ahí ayer tuvimos preguntas, algunas que se hacían en el chat y otras que se hacían en el apartado de preguntas y respuestas. Por ahí es mejor que las tratemos de canalizar todas por un solo canal, así no se nos escapa ninguna y queda ninguna sin responder. ¿Ah? Al igual que si alguno está interesado en algún momento en participar activamente, es cuestión de que lo diga, que lo ponga y Facu le puede dar cámara y micrófono también para poder hablar, interactuar, porque al final de cuentas, como dijimos, este concepto de medicina perioperatoria, digamos, no es tan nuevo, pero como dije ayer, son años y años y años de cuidados tradicionales en donde a veces hablar de este tipo de cosas es hablar un poco de ciencia ficción, ¿no? Entonces, es extremadamente importante que todos, aún sea una experiencia personal, algo que le pasó, o qué dificultades se le presenta para el análisis o obtener datos, o por qué, hay cosas, hasta la más minúscula que les parezca, puede ser muy interesante y puede tener alguno o alguna experiencia, alguna herramienta para ayudarlos a que puedan salir de ese problema. Así que lo que vaya surgiendo, las pueden ir colocando en el apartado de preguntas y respuestas y al final, como ayer, vamos a estar yendo pregunta por pregunta y se arma toda esta dinámica bastante interesante. Así que bueno, muchas gracias, Uri. Excelente tu charla. No, gracias a ustedes. Bueno, ahora entonces le damos paso al doctor Sebastián Moreno, que es anestesiólogo de la Asociación Sanjuanina de Anestesia, un colega y muy amigo mío, padrino de mi hija, así que imagínense. Eh, Así que bueno, Seba nos va a hablar de anestesia peridural torácica en el contexto de estos enfoques de medicina preoperatoria. ¿Ah? Así que bueno, Seba, te escuchamos. Bueno, gracias Enrique. Buenas tardes a todos. Bueno, no me voy a volver a presentar porque ya me presentó mi compadre. Y bueno, vamos a hablar de este tema que es bastante interesante. Como dice Enrique, no es algo nuevo, pero por ahí escapa un poco de los cuidados tradicionales. Hay como mucho contenido acerca de esto, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más eh, ameno posible. Es mucho contenido, mucha información, pero bueno, vamos a ir como a lo grueso. Eh, con respecto a la peritorácica, la vamos a mencionar como TEA, ¿sí? La van a ver descrita así a lo largo de las diapositivas. Vamos a ir hablando sobre un poco de la técnica. Vale mencionar que es una técnica paramediana modificada, que nosotros le llamamos la paramediana de Tato, porque fue él el que tomó la técnica original, la modificó y, como dijo Enrique, los apóstoles fuimos aprendiendo y tomando los gestos de él. Fisiología aplicada, algunos aspectos prácticos de esta técnica, la conducción del mismo y algunas conclusiones. Con respecto a la técnica, es una técnica que lleva su curva de aprendizaje, no es difícil, pero bueno, en el mundo la peritorácica tiene una alta tasa de fracaso debido a la dificultad en la técnica, sobre todo entrando por vía mediana y por vía paramediana, la que escriben los libros también tienen sus complicaciones con la técnica, por eso hay muy poca adherencia a la misma. Esta variación de la técnica de Tato la vuelve un poco más segura, por no decir 100%, debido a que vamos todo el tiempo utilizando reparos anatómicos. Si bien es una técnica ciegas, siempre vamos a tratar
vamos a ir guiándonos con la punta de la agujita como el bastoncito del cieguito, que siempre lo hice de tato así. Siempre la peritorácica, la posición normal o habitual es la de sedestación, con el paciente sentado, ¿sí? Como haciéndose una bolita, bueno, ya la conocemos todos. Pero la modificación de tato, como vemos acá, bueno, menciono, esta es una reconstrucción 3D que queríamos chequear el tamaño de los espacios interlaminares. Sergio De Vita, que la semana que viene les va a estar hablando de optimización de anemia, fue el voluntario que se metió al tomógrafo, entonces lo pusimos en posición neutral y lo que fuimos fue medir el espacio interlaminar. Vemos acá que entre T2 y T3 mide 2.3 milímetros, en el espacio contralateral 2.9, después medimos a nivel de T7 2.7 milímetros y en el espacio contralateral 2.9. Con la técnica de Tato, el paciente lo colocamos en decúbito prono-oblicuo, ¿sí? Esta posición es mucho más placentera para el paciente, está mucho más cómodo y relajado. Fíjense que la posición es colocar los hombros a 45 grados con respecto al plano de la camilla y la cadera a 90 grados con respecto al plano de la camilla. Esto lo que genera es que el espacio interlaminar se separe, se abre y tengamos mejor acceso por vía paramediana al espacio peridural. Siempre vamos a estar hablando de peritorácica, ¿sí? O peritorácica media. Como vemos acá, marcamos la angulación y hicimos lo mismo en el tomógrafo y vemos acá que el espacio interlaminar de promedio que estaba entre 2.5 a 3 milímetros ya se abrió 3.5 milímetros a nivel de T3. A nivel de T7 vemos que de 2.9 se abrió a 3.2, parece mínima la diferencia, pero realmente es súper efectiva. Y vemos de este lado que ya se abre a 5.9 milímetros del lado contralateral a nivel de T7. Por ende, esta posición favorece el abordaje del acceso al espacio peridural. Con respecto a la preparación, vamos a hacer lo mismo que hacemos cada vez que vamos a hacer un bloqueo, el lavado de manos, siempre con cofia, barbijo, camisolín, guantes estériles. Y algo que es muy importante es el armado de nuestra mesa. Esta fue mi primer mesa, que fue en mi paso por el italiano cuando roté con Tato, allá en el 2016. Y siempre esto tiene que ser metódico. Siempre tenemos que seguir los mismos pasos porque eso está demostrado que disminuye nuestro abanico de errores. Si siempre hacemos lo mismo, vamos a vamos a aumentar nuestra tasa de efectividad y bajar las complicaciones. Tenemos una jeringuita que con esta vamos a infiltrar, cargada con líquido al 2% con su agujita intradérmica. Luego vamos a infiltrar más en profundidad con la intramuscular. Una vez que infiltramos, vamos a acceder con la agujita a la TUI, después nuestra jeringa de baja resistencia para ir probando resistencia, y otra jeringa de lido, ¿sí? Como ven, cargamos 2 jeringas de 10, o sea, 20 mililitros en total, para hacer la carga de lidocaína en el espacio peridural una vez que lo encontramos. Contamos con el introductor, el catéter, el conector y el filtro, dejamos 2 campos con un puñadito de gasas y el Tegaderm con una gasita para después cubrir el catéter y colocar el Tegaderm por encima. Con respecto a la técnica, cuesta por ahí al principio ir imaginándola en la cabeza, pero como todo lleva su curva de aprendizaje, es importante ir entrenándola, ir adquiriendo memoria muscular. Una vez que colocamos al paciente en nuestro decúbito prono-oblicuo, con nuestras manos vemos que pusimos los 2 campos, uno en la parte inferior y otro en la parte de declive del paciente, para poder trabajar tranquilos. Y vamos con nuestras 2 manos, vamos a ir detectando las apófisis espinosas para de esta manera tratar de identificar cómo se encuentra el plano de la columna o el eje de la columna, ¿sí? Una vez que detectamos en nuestra cabeza la orientación del eje de la columna, vamos a infiltrar. Lógicamente, primero infiltramos con la agujita intradérmica, luego ingresamos con la intramuscular. Esta parte de la infiltración es muy importante, hay que tomarse su tiempo
ya que nosotros lo que buscamos con esto es que el paciente sufra lo menos posible. No lo hacemos bajo sedación, siempre incluimos al paciente desde el comienzo del proceso, por lo tanto siempre contamos con su colaboración, nos vamos comunicando permanentemente. Si le duele o le molesta algo, entonces vamos infiltrando, entramos medio centímetro, instilamos medio centímetro de líquido, despacito avanzamos medio centímetro más, vamos instilando medio centímetro más. La idea de esto es chocar en la lámina. ¿Cómo ingresamos? 90 grados con respecto al plano de la piel y céfalo caudal, ¿sí? No inclinado ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni lateralizado. Siempre pegado a la apófisis espinosa, detectamos la apófisis espinosa a nivel de T7, por ejemplo, este que dice con el borde inferior de la escápula. Una vez que detectamos la apófisis, empezamos a infiltrar y el lugar a donde vamos a caer es en la lámina, ¿sí? De esta manera llegamos al periósteo, infiltramos el periósteo y ahí sí, retiramos, bajamos la cola a nivel caudal y vamos avanzando en sentido superior, tratando de ir con la punta de la aguja, caminando la lámina, como dice Tato, como el bastoncito del ciego, hasta caer al espacio interlaminar. Terminamos de infiltrar, hacemos un leve masajito y vamos a ingresar con nuestra aguja TUI en el mismo sentido, 90 grados, lateral y cefalocaudal. De esta manera lo que vamos a hacer con la punta de la TUI, de la misma manera, chocar en la lámina, de esta manera nos retiramos y comenzamos a redireccionar en sentido cefálico hasta llegar al espacio interlaminar. Una vez que llegamos al espacio interlaminar, nos vamos a encontrar con el ligamento amarillo, ¿sí? Ahí empezamos a hacer la prueba de la resistencia. Una vez que estamos en el amarillo, redireccionamos apenas 5 grados en sentido de la apófisis mastoides contralateral. Recordemos que el espacio peridural tiene forma triangular, por ende, si seguimos derechito, vamos a estar cayendo en uno de los vértices del triángulo, que es más angostito y queremos llegar bien en el centro de nuestro espacio. Una vez que vencemos resistencia, instilamos o hacemos el bolo de lidocaína, la carga, conectamos el introductor, pasamos el catéter. La idea es que el catéter quede 4 centímetros adentro del espacio peridural, no más, no menos, porque si avanzamos mucho el catéter, la punta del mismo comienza a clinquearse. Es un mito eso que comienza a ascender el catéter, sino que en el mismo lugar empieza a enrollarse. Y una vez que tenemos nuestro catéter colocado, retiramos después la agujita con mucho cuidado, colocamos la gasita y fijamos. Acá vemos un video, este videito es de Tato. Toqué algo ahí y me fui. Vemos acá cómo acomoda la paciente. Es una paciente eh, obesa que iba a ser intervenida por una cirugía bariátrica. Vemos la posición, como hacíamos en prono oblicuo. Vemos que el brazo proclive lo lleva hacia arriba. Esto abre la escápula, abre el espacio interlaminar, baja la cabecita. Y vemos que queda 45 grados con respecto al plano de la mesa y 90 grados la cadera con respecto al plano de la mesa. Y en ese sentido nos quedarían ubicadas las apófisis espinosas. Acá vemos cómo ingresa con la agujita, como decíamos recién, a 90 grados con respecto al plano de la piel, pegado a la apófisis espinosa a nivel de T7, en este caso, y vamos a ir a chocar contra la lámina, con la punta de la aguja. Vemos la angulación con respecto a la piel, 90 grados. Una vez que choca en la lámina, comienza a caminar con la punta de la aguja, baja la cola para tratar de caer en el espacio interlaminar. Ahí choca en la lámina, en el espacio interlaminar, y comienza con la prueba de la resistencia. Siempre tomando la tubi con las dos manos y con los dos dedos, el pulgar y el índice, y el resto de los dedos nos sirve de freno y de apoyo en el plano del paciente, para no pasarnos.
En este momento, que encontró el amarillo, redirecciona 5 grados hacia la apófisis mastoides contralateral hasta encontrar el cambio de resistencia. Ahí le hace la carga con lidocaína. Y acá tenemos una vista lateral, donde ingresa, como dijimos, 90 grados en sentido cefalocaudal. Hasta chocar en la lámina. Una vez que detecta la lámina, la empieza a caminar con la punta de la aguja hasta llegar al interlaminar. Esta técnica, la seguridad que nos da es que siempre estamos chocando en hueso, y si no hay hueso, ya lo único que nos queda es estar en el ligamento amarillo. Bueno, como ven, puede que al principio se note como una técnica un poco común, pero no es difícil aprenderla. Obviamente siempre hay que empezar con pacientes de un IMC acorde y tener obviamente los medios necesarios. Siempre la técnica la debemos ir desarrollando, como dijimos, siempre metódico, siempre de la misma forma. El posicionamiento del paciente es fundamental. Hay todo un capítulo para hablar de esto, se podría decir, pero bueno, esto es como un pantallazo rápido sobre la técnica. Ahora vamos a hablar un poco de fisiología aplicada. Vamos a mencionar las cosas más puntuales sobre respuesta general de estrés, cómo actúa a nivel del sistema inmune, la función cardiovascular, cómo afecta la microhemodinamia, la fisiología respiratoria y fisiología digestiva. Con respecto a la respuesta general de estrés, como bueno, se ha venido mencionando a lo largo de las charlas, lo que buscamos es tratar de darle al paciente mantener sus funciones fisiológicas, valga la redundancia, lo más fisiológicas posibles, y esto lo vamos a hacer a través de dos mecanismos. Una vez que realizamos nuestra peritorácica a nivel medio, lo que vamos a buscar es desaferentación del sistema nervioso central. ¿Esto qué significa? Que todo estímulo nociceptivo o quirúrgico que viaja a través de las raíces posteriores de la médula hacia el sistema nervioso central, lo vamos a tener completamente bloqueado. Por lo tanto, ese estímulo que normalmente llegaría al sistema nervioso central, también en respuesta, normalmente, ¿qué es lo que hace? Envía un estímulo hacia la glándula suprarrenal con liberación de catecolaminas, y son estas aminas las que contribuyen a esta respuesta general de estrés, este proceso inflamatorio que se va desencadenando en el paciente. Por lo tanto, también bloqueamos ese estímulo y vamos a producir desaferentación descendente sobre el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, si tenemos un paciente que va a ser sometido a una cirugía abdominal mayor, o una cirugía compleja, una toracotomía, o una cirugía cardíaca, esta respuesta general de estrés puede estar inhibida o reducida si hacemos una anestesia general con una peritorácica versus una anestesia general convencional. Ya en los años 70 o 80, cuando se estudiaba la respuesta general de estrés, medían o dosaban las catecolaminas como la adrenalina, noradrenalina, y se veía que estaban elevadas en los pacientes en los que se utilizaba una anestesia general convencional versus una combinada con peritorácica. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Como dice Tato, es sacarle el cerebro al paciente y colocarlo en una vitrina hasta que termine la cirugía, y una vez que termina la cirugía y pasó todo el huracán, volvemos a colocarle el cerebro al paciente, cosa de que no se haya enterado de nada. Con respecto a la función inmune, recordemos que todos los agentes anestésicos, tanto los hipnóticos, el propo, el sebo, como los opioides, el remi, el fentanilo, la morfina, sumado a las respuestas generales de estrés, todos son inmunosupresores. Obviamente son todos dosis dependientes,
Por lo tanto, si utilizamos una peritorácica, vamos a contribuir a disminuir o bloquear esta respuesta general de estrés. Por lo tanto, disminuiríamos este inmunosupresor principal, disminuiríamos las dosis de anestésicos generales, de hipnóticos y de opioides. Esto es muy característico, siempre lo venimos viendo desde los comienzos, que como dice Tato, estos pacientes después, una vez que se les realiza la peri, los duerme con un saumerio. Hemos llegado a tener pacientes con remifentanilo en TCI-1 simplemente para tolerancia de tubo, sumado a propofol en infusión TCI 1.5 o 1.8 como las dosis mínimas que se han encontrado, y los pacientes se han despertado excelentes sin ningún tipo de ni de recuerdo ni de dolor. De esta manera vamos a disminuir el nivel de inmunosupresión, vamos a mejorar nuestra respuesta inmune, y si bien debemos recordar que es un complemento, ¿sí? No depende de la peri, pero sí va a ayudar a disminuir el riesgo de infecciones perioperatorias. Recordemos que es una de las principales complicaciones en el retraso de la alta hospitalaria de los pacientes. A nivel cardiovascular, cuando realizamos una peritorácica, producimos bloqueo de las fibras cardioaceleradoras y, como dijimos antes, bloqueamos la inervación de la glándula suprarrenal. Por lo tanto, vamos a bloquear la liberación de las catecolaminas. Esto nos va a producir una disminución de la frecuencia cardíaca, tiene un efecto inotrópico negativo. Por lo tanto, esta disminución de la frecuencia lo que genera es un aumento del periodo diastólico, que es el periodo en el que se perfunde el miocardio. Por lo tanto, vamos a estar mejorando la perfusión miocárdica. La TA también baja, disminuye la presión por dos mecanismos asociados. Uno, al inotropismo negativo, y otra, a una vasodilatación sistémica, ¿sí? Disminuye la resistencia vascular sistémica. Y además también disminuye la presión venosa central. Recordemos que el 80% del sangrado intraoperatorio es del territorio venoso, por lo tanto vamos a ayudar o vamos a contribuir a disminuir el sangrado. En alguna bibliografía menciona que la Sociedad de Anestesia de Testigos de Jehová sugiere la peritorácica como estrategia para disminuir el requerimiento de transfusiones. Obviamente también tenemos que saber que las transfusiones no son gratis y aumentan la morbilidad perioperatoria. También disminuye la precarga, la poscarga y el estrés sistólico. Todos estos son determinantes del consumo miocárdico de oxígeno. Si tenemos un paciente cardiópata para cirugía no cardíaca, nos va a ayudar a proteger ese corazón y a disminuir la morbilidad cardiovascular. También va a generar una vasodilatación coronaria directa, asegurándonos la buena perfusión miocárdica. Y además, la vasodilatación secundaria, el bloqueo simpático. Por lo tanto, si vamos a realizar una peritorácica, vamos a mejorar el trabajo del ventrículo izquierdo, tanto en su función como bomba, como así también la relación entre la disponibilidad y el consumo miocárdico de oxígeno. Con respecto a la microhemodinamia, habitualmente nosotros lo que medimos en quirófano es la macrohemodinamia. Chequeamos la saturación, que tenga buena frecuencia cardíaca, buena presión arterial, pero no sabemos, si bien existen, no tenemos habitualmente monitores para ver qué ocurre a nivel tisular con la microhemodinamia. Si tenemos un paciente que nos empieza a sangrar, lo que se produce es una redistribución del flujo de algunos órganos hacia los órganos nobles. Esto, lo que se produce realmente es un shunt. Por lo tanto, si realizamos una peritorácica, vamos a disminuir este shunteo microvascular. De esta manera vamos a mejorar nuestra perfusión tisular, por lo tanto la oxigenación tisular. Y también contribuye a mejorar la respuesta inmune, como mencionamos recién, a disminuir el riesgo de infecciones. El principal protagonista acá es el polimorfo nuclear, el cual necesita de oxígeno para desarrollar su actividad bactericida. Toma oxígeno del medio circundante, lo convierte en radicales superóxidos, que es el que tiene la actividad bactericida. Y también va a mejorar la cicatrización. En este caso interviene el fibroblasto, en donde, a modo de recuerdo, el fibroblasto sintetiza las fibras colágenas. Lo hace a través de
residuos de lisina y de prolina que se encuentran en el ambiente en donde se encuentra la lesión o la incisión, y a través de una prolil o lisil oxigenasa va a empezar a sintetizar fibras colágenas que se van a ir pegando a otras fibras colágenas para mejorar o para favorecer el proceso de cicatrización. Tanto el polimorfo como el fibroblasto necesitan de una presión arterial de oxígeno de 90 milímetros de mercurio para poder tener un buen funcionamiento y poder mejorar nuestra respuesta inmune y la cicatrización. Si no, esto conlleva a complicaciones como dehiscencia de suturas, eventraciones, evisceraciones, dehiscencia de anastomosis o incluso los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de sangrado. Por otro lado, en la fisiología respiratoria, cuando tenemos un paciente en donde realizamos una anestesia general convencional, sea cirugía abdominal mayor o torácica, aumenta nuestra incidencia de disfunción respiratoria postoperatoria. Esto está asociado al uso de anestésicos generales, del próprogo, del sebo, de todos los opioides, de los relajantes musculares, que hay un alto porcentaje de pacientes con relajación residual que muchas veces después se terminan complicando e internados en terapia intensiva por complicaciones respiratorias, en donde por ahí lo asociamos a la cirugía y quizá era algo que nosotros podíamos prevenir eh, revirtiendo la relajación del paciente, pero bueno, no en todos lados tenemos el monitoreo adecuado, por lo tanto muchas veces hacemos reversión intuitiva. También está asociado al dolor. El dolor nos va a generar una disminución de la compliance tóraco-abdominal, lleva una disfunción diafragmática refleja, entonces el paciente se encuentra con dolor, por lo tanto bloquea la musculatura abdominal y la musculatura intercostal, fija, digamos, la caja tóraco-abdominal por una analgesia inadecuada, y esto va a disminuir su capacidad residual funcional, produce alteraciones en el VQ y aumenta el shunt intrapulmonar. Por lo tanto, esto nos va a llevar a favorecer la aparición de atelectasias con sus complicaciones con infecciones respiratorias. En cambio, si a este paciente realizamos una peritorácica, vamos a disminuir el requerimiento de anestésicos generales, de opioides, de relajantes musculares, nos va a ayudar a preservar la función diafragmática postoperatoria y nos va a favorecer con una excelente analgesia con mínimo requerimiento de opioides. Si bien las guías ERAS, la importancia es tratar de hacer una anestesia libre de opioides, no es que es al 100%, sino con mínimo requerimiento. Por eso los opioides no son malos, pero siempre y cuando los usemos en la medida adecuada. A nivel de la fisiología digestiva, una de las principales complicaciones, recordemos que esto comenzaron con cirugía colónica, entonces se estudiaba mucho el ilio, una de las complicaciones más frecuentes. Se encuentra desencadenado por aferencias nociceptivas, principalmente por dolor y estrés, por eferencia del sistema nervioso simpático, como mencionamos antes, de manera refleja, por el alto uso de opioides y por una alteración o disminución en la perfusión esplácnica por este shunt microvascular que mencionamos anteriormente. Cuando realizamos la peritorácica, vamos a bloquear estas aferencias nociceptivas, vamos a disminuir la actividad simpática, disminuimos el requerimiento de opioides, vamos a mejorar nuestra perfusión esplácnica y además se produce absorción sistémica del anestésico local que también nos va a ayudar a protección del tubo digestivo. Entonces, recordemos que el sistema nervioso simpático es antiperistáltico y el sistema nervioso parasimpático es properistáltico. Recordemos que la distribución del sistema nervioso simpático es tóraco-abdominal, la del parasimpático es cráneo-sacra. Por lo tanto, la idea de hacer la peri torácica a nivel media, a nivel de T6, a nivel de T7, es bloquear pura y exclusivamente el sistema nervioso simpático. Ahora bien, con respecto a algunas aplicaciones prácticas, como habrán visto, hasta ahora la parte de fisiología tiene muchos beneficios. En ningún momento vamos a hablar de la analgesia. Quiero mencionar que la analgesia en esto es como el bonus track o es la yapa, debido a que no lo planteamos como anestesia, como estrategia analgésica, sino como una estrategia anestésica para tratar de que el paciente se recupere y se movilice lo más temprano posible, además de la analgesia. Siempre debemos cubrir con la altura de nuestra peri el área injuriada, es decir, el nivel de abordaje. Debemos chequear el bloqueo sensorial una vez que hicimos la peri, con unos 5 o 10 minutos que hicimos la carga de lidocaína,
tomamos una torbita húmeda y vamos chequeando el nivel de bloqueo sensitivo del paciente. Debemos evitar el bloqueo motor, por lo tanto, lo que estimulamos o lo que buscamos es la movilización temprana. Debemos seleccionar el nivel de abordaje adecuado, si vamos a tener una esternotomía a nivel de T2, T3, una toracotomía a nivel de T4, T5, pero siempre tratando de cubrir sobre todo la parte cardiovascular, las fibras cardioaceleradoras que mencionábamos antes. Podemos tener cierto nivel de hipotensión, recordemos que disminuía la TA por disminución de la frecuencia o el inotropismo negativo y por la vasodilatación. Entonces, en este caso podemos usar dos drogas, principalmente se describen los inotrópicos, eh, ya que si aumentamos la poscarga directamente con nora, vamos a estar aumentando la exigencia del trabajo mecánico del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, comenzamos con el inotrópico y si es necesario agregamos en segunda línea la noradrenalina. Y siempre respetar las normas de procedimiento, es decir, como mencioné antes, ser metódicos, siempre ir respetando los pasos, posicionamiento del paciente, preparación del paciente, cuando armamos la mesa, siempre respetar el mismo orden, el mismo sentido, los mismos elementos. Yo siempre descarto todos los capuchones para no tentarme a reencapuchar, porque ahí esa es la principal causa de accidentes cortopunzantes. Todo lo que sea inútil de la mesa y que no nos vaya a servir, el papelito, el sticker, lo que sea, eso lo descartamos. Con respecto a la conducción, ¿cómo utilizamos la peri en nuestra práctica? Sobre todo acá en San Juan, con Enrique, con Sergio, con Juan Francisco, todos tenemos la misma modalidad de trabajo. Vamos a buscar, como mencionamos, entonces atenuar la respuesta al estrés. La desfermentación la vamos a buscar o la vamos a lograr con los anestésicos locales. Vamos a disminuir el consumo de oxígeno por el bloqueo simpático eferente y vamos a buscar la analgesia con opioides y agonistas alfa-2. Utilizamos esto como nuestra receta de cocina o como se dice en la práctica diaria, piñón fijo. No tenemos dosis para cada paciente, lo vamos siempre titulando. Es súper importante algo que decimos titulación y timing. No es lo mismo hacer la morfina previo a la incisión, lo mismo que la carga de lidocaína, que cuando el paciente ya está siendo operado, nos acordamos de hacer la morfina en mitad de la cirugía y por ahí la cascada del dolor ya se desencadenó. Entonces, una vez que colocamos el catéter, nuestra carga con un bolo inicial de lidocaína 1.5 miligramos kilo, y luego que colocamos el catéter, le vamos a conectar la infusión 1.5 miligramos kilo hora. Esta infusión la vamos a dejar hasta el momento del despertar del paciente. Inmediatamente hacemos la morfina, dejamos esta dosis como regla básica, 20 gamas kilo, pero habitualmente lo que hacemos es entre 1 a 2 miligramos en total peridurales, si son cirugías laparoscópicas. Tiene mucho que ver el tipo de cirugía, el tipo de abordaje, la mano del cirujano no es menor, no todos los cirujanos operan igual, y por supuesto todos los antecedentes del paciente, la edad, el sexo, el peso, etc. Y si son cirugías convencionales, por ahí utilizamos de 2 a 3 miligramos. Y hacemos clonidina, también 0 gamas kilo, se puede utilizar hasta 1 gama kilo, pero con esta dosis mínima hemos tenido muy buenos resultados. Esto le da una buena sinergia a la morfina, además que le da buena sensación placentera al paciente al despertar, una buena sedación y evitamos la posible depresión respiratoria asociada a opioides. Una vez que tenemos el paciente en el postoperatorio, vamos a utilizar la peridural de dos maneras. Ya puede ser en infusión continua, con bupivacaína al 0,125% más fentanilo 2 gamas mililitros, una tasa de infusión de 4 a 8 mililitros hora. La preparación la hacemos 3 frascos de bupi al 0,5 sin epi, más 2 ampollas de fentanilo, más 180 de solución fisiológica, nos queda una solución total de 250 mililitros. La mayoría de las veces lo estamos usando intermitente, donde hacemos reglada la morfina, 1 a 2 miligramos, y la clonidina de 0,5 a 1 gama kilo, y repetimos la inyección una vez cada 24 horas. En el caso que se deje el catéter de 2 a 3 días, dejamos la morfina, dejamos estas dosis regladas, sobre todo a la mañana siguiente, por ejemplo, en cirugía cardíaca, lo utilizamos siempre, a la mañana siguiente o a los 2 días, cuando va el kinesiólogo a trabajar con el paciente,
es importante haberle hecho el rescate antes, porque si no, no puede trabajar, el paciente se muere de dolor. Entonces, de esta manera, perdemos nuestra ventana analgésica. Por lo tanto, como dijimos recién, titulación y timing. Siempre tratar de hacer el medicamento en el momento correspondiente y previo a cualquier estímulo doloroso. La infusión continua la estamos usando para las toracotomías abiertas hasta el retiro del drenaje, en las laparotomías extensas tipo boca de horno o alguna incisión supra-infraumbilical, o pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular o alto riesgo respiratorio, por ejemplo, un paciente con obesidad mórbida y cardiópata que va a cirugía no cardiovascular. Habitualmente lo dejamos entre 48 a 72 horas. Cuando lo tenemos intermitente, lo utilizamos para el resto de las cirugías, incluida cirugía cardíaca, cirugía laparoscópica de colon, etc. Dejamos los rescates reglados y además agregamos analgesia multimodal, como estuvo mencionando Juanfra en la charla de ayer. Siempre utilizamos AINES, dipirona y dexametasona la dejamos reglada, dependiendo del paciente, cada 12 o cada 24 horas. También lo solemos dejar ya menos, entre 24 y 48 horas, e incluso si ha sido una cirugía, por ejemplo, una paciente añosa de 90 años, que le hicimos entre 5 a 1 miligramo de morfina en total, peridural. La cirugía fue rápida, la paciente se despertó sin problemas, sin complicaciones, probó tolerancia, se empezó a movilizar, no tiene dolor. En ese momento retiramos el catéter en la urpa y ya la mandamos a la habitación directamente sin catéter, para tratar de descomplejizarla rápidamente. Con respecto a resultados, bueno, más de lo mismo. Hay bibliografía que respalda la analgesia que brinda el bloqueo neuroaxial en general, tanto la peritorácica como la raqui con morfina, por ejemplo. La idea principalmente no es solamente la analgesia, sino lo que buscamos. Cuando producimos un bloqueo simpático del neuroeje, es la deseferentación y desaferentación del sistema nervioso central. Disminuye la mortalidad, la mortalidad perioperatoria. Como dijimos también, disminuye la morbilidad cardiovascular, la morbilidad respiratoria. Por ejemplo, si tenemos un paciente con obesidad mórbida con una anestesia general, vamos a tener que hacerle una alta dosis de opioides para poder brindarle una buena analgesia, con la consecuente complicación o posible depresión respiratoria. Por otro lado, si hacemos bajas dosis de opioides porque no queremos que se deprima respiratoriamente, este paciente va a tener lo que mencionamos antes, esta disminución de la compliance tóraco-abdominal, fijación del diafragma, va a empezar a hipoventilar con las conscientes complicaciones como atelectasias e infecciones respiratorias posibles asociados a una analgesia inadecuada. Y la morbilidad gastrointestinal, disminuimos la incidencia de hilio. En Estados Unidos se calcula por año aproximadamente 750 millones de dólares de gastos en pacientes por hilio posoperatorio. Por lo tanto, también estimulan en las guías la utilización de la peritorácica como estrategia para disminuir esta complicación. Con respecto a otros resultados, también reduce el catabolismo del perioperatorio, va a mejorar la capacidad funcional del paciente durante el ejercicio, ofrece mayor satisfacción del paciente y mejora los puntajes en los llamados Patient Orientated Outcomes, que son aquellos pacientes que ingresaron para una cirugía abdominal mayor, por ejemplo, se les colocó una peritorácica, en un futuro vuelven a ser intervenidos quirúrgicamente y el paciente, cuando ingresa a quirófano, pide por favor que le hagan lo último, que su última cirugía, que fue la anestesia peritorácica. Ya lo mencionan en los protocolos ERAS, la evidencia sobre la anestesia regional y el fast track. Por lo tanto, es el método más efectivo para reducir la respuesta general de estrés, brindar una buena analgesia y reducir el hilio. Y como conclusión, llegamos a la pregunta de si tenemos que bloquear o no. Si tenemos un paciente que va a ser intervenido para una hemicolectomía por vía laparoscópica, muchas veces te dicen, no, la verdad que no le duele al paciente, salen bárbaros, pero como dijimos, no lo planteamos esta estrategia como técnica analgésica, sino por todos los demás beneficios que buscamos en este tipo de pacientes. Por lo tanto, vamos a disminuir la mortalidad, vamos a reducir los costos, los gastos. La experiencia con esta técnica y siguiendo las guías nos va a ofrecer una baja tasa de complicaciones y vamos a tener buenos efectos a mediano y largo plazo.
Por lo tanto, la peritorácica es igual estándar, como dijimos, en toracotomías, en fast track para cirugía colónica y todo tipo de cirugía abdominal mayor, tanto laparoscópica como laparotómica, se encuentra como uno de los ítems de las guías de ERAS. Por lo tanto, la conclusión de esta charla es que debemos bloquear, ¿sí? Como lo dice este señor siempre de manera efusiva en sus publicidades. Y el riesgo-beneficio de la peri es torácica, por lo tanto debemos promover el uso de la misma. Tiene su curva de aprendizaje, pero bueno, una vez que alcanzamos la misma, la tasa de éxito comienza a cambiar, empieza uno a ver los resultados, los cirujanos empiezan a ver los resultados y cada vez más empiezan a pedir que le hagamos este tipo de bloqueo a sus pacientes. Y como siguiendo la charla de Uri, la manera de ir controlando siempre es registrando datos. Empezamos con esta planilla ya hace muchos años para control de los pacientes, para cualquier técnica, ya sea espinal, epidural única o pericatéter, donde anotábamos los nombres, los datos del paciente, nombre y apellido, el diagnóstico, procedimiento quirúrgico y los antecedentes. Y acá, si habíamos utilizado anestésico local y cuál opioide y dosis, siempre anotando dosis y algún otro coadyuvante, por ejemplo, la clonidina. Después tiene la misma planillita, estas indicaciones, en el caso que pase alguna complicación, después lo pueden ver en la charla que va a quedar. Y al final de la misma tenemos la fecha que se coloca, el nombre y apellido del anestesiólogo y el número de teléfono. Después tenemos todas estas variables del que lo va a controlar, que puede ser o no el mismo que lo colocó, fecha, hora, TA, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, diuresis, náuseas y vómitos postoperatorio, prurito, si presenta paresia o parestesia, eleva qué drogas se pueden haber utilizado o qué medidas para contrarrestar alguna complicación de estas variables, y la firma del médico anestesiólogo del residente que vio al paciente. Pero como todo, tratamos de evolucionar un poco y uno de nuestros residentes creó una aplicación para tratar de desligarnos un poco del papel. Si bien seguimos haciendo los controles por las dos vías, la idea es armar una base de datos y empezar a estudiar qué es lo que va pasando, qué complicaciones tenemos, porque esas planillitas estuvimos durante años completándolas, pero nunca alguna se perdía o la otra terminaba en el bolsillo de algún ambo y se iba con la lavandería, etc. Entonces, como decía Uri, los datos no eran de calidad. Si bien está en proceso esta aplicación, ha tenido bastante adherencia por parte de los residentes, llevamos ya 2 o 3 meses de usarla y ya tenemos cargado aproximadamente 200 pacientes. Como además tiene un usuario y una contraseña, este es uno de nuestros residentes, el que creó la aplicación, tanto para Android como para iOS. Estas son las opciones que tenemos en el menú. Los pacientes activos son los que en este momento están con por ejemplo, con un catéter. Estos son los pacientes que yo fui realizando. Acá para cargar un nuevo paciente, acá para buscar un paciente anterior, y esto para ver estadística, bueno, el modo nocturno que se le agregó. Entonces, cuando vamos a cargar un paciente, nos aparece estos campos para ir completando, que son los mismos que vimos en la planillita anterior, con todos los datos del paciente. Acá vemos las drogas que se administraron, si va con infusión continua, dosis, velocidad, etcétera, alguna observación, y ahí le damos clic en agregar paciente. Acá ya completamos con todos los datos: Juan Pérez, 75 años, sexo masculino, la habitación, los antecedentes, el diagnóstico, qué cirugía se les realizó, colocación de catéter peridural, morfina, bueno, la infusión con bupivacaína, en este caso fue un catéter lumbar. Agregamos el paciente y nos aparece entonces en este control todos los datos con todos los antecedentes del paciente. Y acá en este botón que dice control, aquí en donde ya tanto el anestesiólogo que colocó el catéter como el residente que va a hacer los controles, aprieta acá y comienza a llenar todas las variables que mencionamos en la fichita que se veía antes. Acá ya se hizo el primer control, vemos la fecha, el horario con todas las variables, ¿sí? También nos permite, una vez que retiramos el catéter, en este botoncito le damos alta. Acá como medida de seguridad ingresamos una contraseña para asegurarnos que le vamos a dar el alta a ese paciente. Y después, cuando queremos buscar el paciente, supongamos 2 meses después, lo buscamos en la pestaña de buscar paciente y ahí nos aparece Juan Pérez con todos los datos.
Y acá todos los pacientes que yo cargué me van a aparecer acá también con todos los datos. Entonces también nos sirve para estadística de carga de procedimientos, en este caso de catéter, de cuántas PERI hice para ver cómo voy en mi curva de aprendizaje. Eso es todo, espero no verlos aturdidos, es un tema muy interesante y este soy yo en mi pase por el italiano, mi primera PETI con Tato. Así que bueno, eso es todo y muchas gracias. Buenísimo, Seba, muchas gracias. Muy buena la charla. Realmente es un tema largo, sobre todo porque uno intenta meter en este ratito que tenemos no solo la importancia de lo que es la peridural o un bloqueo neuroaxial, con el fin que persigue el mismo, sino también tratamos de transmitirle un poco de la técnica que estuvo relatando en la primera parte de la charla Seba, porque realmente en el caso nuestro, particular, que nos tocó poder aprenderlo en primera persona del autor, eh, como siempre decimos, nos dimos cuenta que es una técnica que, llevada a cabo como corresponde su curva de aprendizaje, se vuelve, por decirlo de alguna forma, casi infalible. O sea, la tasa de falla es muy baja cuando uno aprende y sigue los pasos metódicamente que relató Sebastián. Realmente eso es muy beneficioso porque justamente uno de los grandes problemas, como bien dijo, es que la tasa de falla publicada en el mundo es altísima. Eh, entonces, tener un 30%, como está publicado, 30 a 40% de tasa de falla, realmente es casi inadmisible. Si a mí me dicen que te van a someter a un procedimiento y que para lo que tenés el 30 o 40% de posibilidades de que no funcione, digo, no, pará, eso no lo quiero, o sea, porque tengo altísimas probabilidades de que me vaya mal. Bueno, la realidad es que en primera persona podemos decir que no solo nosotros, sino que, bueno, Adrián tiene más de 8.000 peri hechas, tenemos una buena tasa de éxito y no creemos tener, como siempre digo yo, no es que seamos las manos benditas, sino que simplemente nos ajustamos al protocolo, nos ajustamos a la técnica y cumplimos los pasos tal como nos lo enseñaron. Pero fundamentalmente, eh, la gran importancia de todo esto radica en el hecho y la importancia que tiene la desfermentación, la desfermentación y el bloqueo de la respuesta general de estrés, que es la verdadera mala de la película, por así decirlo, que si bien sabemos que es algo fisiológico y que es un reflejo, como digo, fisiológico de defensa del cuerpo y el bien querido reflejo de huida, en el contexto del paciente quirúrgico, es por ahí el que desencadena todos los demás males. Y como bien dijo Sebastián, nosotros teníamos la costumbre de creer que los anestesiólogos no teníamos ningún tipo de rol terapéutico en el contexto de un paciente que iba a ser sometido a una cirugía. Y nosotros muchas veces en este tipo de charlas o en este tipo de sesiones de medicina preparatoria hablamos de la anestesiología como una especialidad terapéutica, porque la realidad es que sí tenemos un rol terapéutico. Los anestesiólogos que no abordamos de manera adecuada y cubrimos o frenamos, mejor dicho, la respuesta general de estrés, y no hidratamos a los pacientes como corresponde, y no los ventilamos de la manera adecuada, y no todo lo que dijimos, venimos hablando, realmente no solo que no estamos haciéndole un bien al paciente, sino que inclusive le estamos generando un mal. Y ese mal que le generamos muchas veces se paga en complicaciones postoperatorias. Pero como no las tenemos registradas y vivimos en Latinoamérica, en donde no nos gusta registrar o no estamos acostumbrados a registrar, esas cosas pasan desapercibidas y tendemos a desligarnos del problema. Estamos muy acostumbrados a que los anestesiólogos creemos que nuestro éxito se mide porque el paciente salió vivo o salió extubado de quirófano y no nos damos cuenta que nuestros outcomes, como dice Seba, tienen que ser mucho más amplios, ¿eh? Tienen que ir mucho más allá y empezar a darnos cuenta, como el ejemplo que puso Uri, que estuvo fabuloso, cómo podemos tener que ver nosotros en una infección postoperatoria, en una dehiscencia de anastomosis. No es menor, como en el ejemplo de lo que le decía, no me acuerdo si era el terapista o el cirujano que responsabilizaba al anestesiólogo, que el anestesiólogo le pasó mucho líquido. Y realmente muchas veces es así, lo vamos a charlar la semana que viene, el tema de la hidratación o la fluidoterapia, cómo puede ser algo que tal vez a veces pasa como inocuo y en realidad podemos estar generando mucho daño, mucho edema y favorecer la dehiscencia de una anastomosis.
Pero una medida únicamente no puede ser la responsable de todos los males. Pero sí es muy importante saber que la pequeña sumatoria, así como dijo ayer Santi, el tema de la ganancia marginal y la pequeña sumatoria que nos va dando pequeñas conductas bien dirigidas y bien direccionadas y que no son ningún misterio, están escritas por la evidencia científica, dice que es así. Lo que pasa es que a veces damos por sentado que las cosas las hacemos de tal o cual manera y la realidad es que si no lo medimos, difícilmente la estemos haciendo como decimos. Pero sí tenemos la tendencia a decir que sí lo hacemos, como dijo Uri. O sea, si uno le pregunta a un cirujano, mirá, vos haces tal cosa, sí, sí, yo siempre hago lo mismo. ¿Y cómo sabemos que realmente se cumple eso que vos decís? ¿Verdad? Y solamente gestionando los datos. Entonces, por eso es que todo esto está concatenado y como les digo, vamos a tratar de en estas 2 semanas redundar en esto, que es la importancia de tener un análisis de los resultados y aplicar los ciclos de mejoría continua que hablaba ayer Santi, que son los que realmente nos van a develar cómo estamos trabajando y qué conducta estamos tomando para mejorar. Así que, bueno, felicitaciones a los dos, muy linda la charla, realmente. Y si les parece, les empiezo a leer las preguntas que están acá en el área de preguntas y respuestas, y si alguno tiene más preguntas para hacer, vaya volcándolas y vamos charlando. Eh, ¿Cuántas gamas de morfina utilizan una anestesia raquídea? Pregunta Maricel. Ese es para vos, Seba. Hola Mari, gracias por la pregunta. Depende, en mi práctica habitual, depende si utilizamos clorhidrato o sulfato. Habitualmente en la mayoría de los lugares tenemos clorhidrato, creo que es lo que tiene en todo el mundo. Utilizamos entre 100 a 150 gamas, que en un estudio que se hizo en nuestra residencia hace unos años, se veía que con 150 gamas se alcanzaba la mejor analgesia, digamos, para el paciente con la menor complicación o tasa de complicaciones asociadas a opioides, ya sea el prurito, que era una de las principales, igual que la retención urinaria, como, bueno, depresión respiratoria, no. Y si tenemos sulfato, que es una droga que si bien tiene una buena potencia analgésica, tiene menor eh, tasa de efectos adversos. Entonces, aquí, por ejemplo, en las maternidades, en la parte privada, tenemos sulfato. Muchas veces, por ejemplo, en una histerectomía se utiliza entre 80 a 100 gamas solamente y ya con eso se alcanza una buena analgesia sobre las primeras 24 horas con seguridad en este tipo de cirugías. No sé si eso responde a la pregunta. Buenísimo. Después hay otra pregunta de Omar que dice, en la peridural con opioides para analgesia postoperatoria de 42 a 72 horas, ¿cómo evita la retención urinaria? Hola Omar. Bueno, con respecto a esta pregunta, los últimos talleres que hemos estado haciendo con Enrique, con Tato, es una clásica que siempre se plantea esta pregunta. En nuestra experiencia y tomando la charla de Uri, como decíamos, anotábamos en las planillas si había tenido retención o no. Vimos en los datos que tenemos registrados en planilla que no había retención urinaria con asociada peritorácica, utilizando entre 1 a 2 miligramos de morfina, asociado a opioides, por ahí dejamos alguna infusión con fentanilo, pero tampoco sabíamos, no estábamos armando nuestra base de datos. Así que si vamos justamente al registro y a lo que hemos medido en estos últimos 3 meses, no hemos tenido ninguna retención asociada a la misma. En el último taller que estuvimos ahora en el Congreso, eh, que salió la misma pregunta, les respondí lo mismo a uno de los chicos y Tato, en su experiencia, mencionó exactamente lo mismo, que no ha tenido como complicación la retención urinaria asociada a una peritorácica. No sé si eso responde la pregunta. Bien, sí, yo como para agregar, la verdad que en mi situación personal debo decir que paralelo a lo que dice la bibliografía, no tengo bien claro qué es lo que pasa con la opioide en el espacio, en el peridural, digamos. Sí he tenido situaciones en las cuales ha habido retención urinaria, pero vale la pena aclarar que la gran mayoría de las cirugías de las que venimos hablando son cirugías mayores
de alto impacto y que por lo general la mayoría salen con sonda vesical, digamos. Pero en el contexto de cirugía, por ejemplo, yo tengo un porcentaje de entre el 70-80% de mi cirugía de mi anestesia combinada. Si hago peridural y general, aún en cirugía laparoscópica, y en esa cirugía, a veces de no tanto impacto doloroso, pero que, como decía Seba, tenemos todo el arsenal que hablamos fisiológico de motivos por los cuales hacemos esta técnica, y que por suerte hemos de a poco ido conquistando y logrando adhesión por parte de los cirujanos. Sí me ha tocado alguna cirugía, por ejemplo, bariátrica, que ahora ya casi son ambulatorias, ¿no? En la bariátrica el otro día se están yendo a la casa, que haga una retención urinaria. Muy pocos casos, y yo se lo atribuí realmente al opioide neuroaxial, pero que había usado esta dosis que dijo Seba de 20 gamas. Así que realmente no me animo a decir cuál es, pero bueno, la realidad es que explicamos las posibles complicaciones. Yo casi siempre tengo una conversación con el paciente previo a hacerle la práctica, le explico lo que vamos a hacer. Como dije ayer, en el caso de la cirugía cardíaca, inclusive lo conozco antes, trato de que sea un mes o por lo menos 3 semanas antes, ahí le digo todo lo que va a hacer y después le aclaro las posibles complicaciones. La cirugía cardíaca sale sondado, así que no es una gran dificultad, pero en estas cirugías por ahí un poco más casi ambulatorias, se las aclaro y, como le digo, en los últimos 4 años he tenido una sola retención urinaria. No, eso no es un dato fidedigno, pero sí se lo puedo comentar, que es por eso que hacemos este tema de la titulación de la dosis, ¿sí? Así que eso como para agregarlo. No tengo claro, pero sí sé que, como bien dijo Seba, el espacio subaracnoideo como el peridural tiene un comportamiento en algunos sentidos similar, y mientras más dosis, más complicaciones. Entonces la dosis de morfina subaracnoidea que él dijo, de 2 gamas kilo promedio a 1 gama kilo sin sulfato, realmente la tasa de complicaciones que tenemos es baja, y en el peridural con 20 gamas estamos bastante lejos de tenerlas a las complicaciones. Así que eso como para más o menos tener un parámetro, ¿eh? Eh, También hay una pregunta que dice, ¿cuál sería la razón de no hacer la consedación a la peridural? Bueno, bien, esto, bueno, como tomando el ejemplo que dice Enrique recién, de que uno por ahí al paciente lo conoce con anterioridad, ya esto, comentarle al paciente a lo que se va a someter, tanto la parte de cirugía como las prácticas anestésicas que se van a hacer, la vía central, la peri, etcétera, eso ya reduce notablemente la ansiedad del paciente porque ya llega informado y llega con otra actitud, sobre todo más colaboradora, y justamente en todo lo que es la medicina perioperatoria, la idea que es la movilización y el alta temprana, es importante la participación del paciente en todo el proceso. Algo que, a ver, si tenemos un paciente que se pone súper combativo y hace falta sedarlo, no es que no le vamos a hacer sedación, pero no la utilizamos eh, como regla predeterminada en todos los pacientes, salvo en los casos excepcionales. Y algo que eh, lo transmito así de mi práctica personal, no sé si a Enrique también le va a haber pasado, pero aquel paciente que si bien se le explicó todo el proceso, todo el procedimiento y tiene algún nivel de ansiedad relativamente ahí alto, muchas veces cuando hacemos la peri, el paciente se seda. Y la explicación de esto es porque bloqueamos el simpático. Por lo tanto, producimos este bloqueo que hablamos del sistema nervioso simpático, bajan los niveles de catecolamina, bajan los niveles de estrés del paciente y ya tan solo con eso se seda al punto que después, con muy bajas dosis, el paciente, cuando lo vamos a dormir, entra en hipnosis rápidamente. Perfecto. Dice Liliana, el doctor Moreno habló de drogas hipnotrópicas para mejorar la disminución de la TA con noradrenalina, parece que dice, y otra droga, y el hipnotropismo. ¿Qué agregaría, por ejemplo, en pacientes beta bloqueados? Me parece que la pregunta apunta hacia qué inotrópico usamos. Porque Sí, en estos pacientes, como les dije antes, si el paciente está beta bloqueado, primero que está
su fundamento está en la protección de ese corazón. Eh, Se puede agregar Nora para manejar la TA, tiene que venir con una buena precarga. Yo la verdad que en mi práctica diaria, no, más allá de haber estado beta bloqueados, en algún momento he utilizado Dobuta, no he tenido ningún problema. Eh, pero bueno, obviamente no, no sería lo más efectivo. No sé, Enrique, si tiene alguna otra estrategia, Yo pero creo que tiene un poco que ver también con el hábito, con qué usan. A mí, yo, por ejemplo, no tenía experiencia en uso de fenilefrina en infusión continua hasta que fui al italiano. En el italiano, no sé si siguen, pero en la época en la que fui usaba mucho la feni en infusión. Eh, Después, la realidad es que nosotros usamos bastante noradrenalina en infusión continua y en el contexto de la cirugía cardíaca usamos noradrenalina y dobutamina. O sea, esa es la combinación que tenemos casi fija. Pero si hay que elegir una droga sola, una monodroga, eh, yo me inclino por la noradrenalina en general, ¿sí? Todo depende también del tema de si los pacientes están metabloqueados y tienen una frecuencia cardíaca muy baja, no es mala idea agregar un inotrópico y la realidad es que, por ejemplo, Tato usa mucho dopamina, él usa dopa y él tiende a tenerlo con frecuencias más bien cercanas al 90 para contrarrestar justamente este bloqueo simpático a nivel de las cardioaceleradoras que explicaba Sebastián y tenerlo con un gasto cardíaco un poquito más alto. Pero tiene un poco que ver con, digamos, con el hábito. Sí es importante el concepto de saber que estamos generando un bloqueo a nivel del sistema nervioso simpático, que eso va a producir un bloqueo de las fibras cardioaceleradoras, entonces la bradicardia puede estar acompañada de hipotensión, ¿sí? Y saber por dónde atacarlo. O sea, y como dijimos, lo que hacemos es todo con este tema de la titulación y el timing, ir buscando la dosis justa, evitar los grandes bolos y en base a eso tener mucho menos impacto hemodinámico del que tendríamos, ¿sí? Usando dosis altas de una sola droga. Por eso es que para nosotros el one shot, digamos, o el single shot de la peridural, casi les diría que es mala palabra. O sea, nosotros hemos dejado, abandonado casi al 100%, no solo nosotros, sino que la gran mayoría de por lo menos de los anestesiólogos de los últimos 7 8 años, que en base a la formación, han tomado como conducta. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la peridural, digamos, cuando había un reporte de un fracaso asociado a la peridural, tenía mucho que ver con que, sí, la verdad que no le dolió, pero vomitó y estuvo nauseoso y estuvo con prurito, sí, la verdad que no, le dolió igual. Sí, la verdad, entonces todo tenía que ver con o una sobredosificación o una infradosificación. Entonces la manera de evitar eso es justamente tener una herramienta de titulación. Por eso es que optamos por la vía peridural a través de un sistema de administración que te habilite a tener una administración continua y en base a eso es que nos vamos hacia una infusión continua en algún grupo de cirugía, intermitente para otro grupo de cirugía, siempre titulando para tener los mayores beneficios con las menores complicaciones, siempre buscando la manera de que el paciente tenga esto que nosotros denominamos analgesia funcional. ¿Sí? La analgesia funcional es este concepto que persigue, digamos, del DREAMS, ¿sí? Eh, que bueno, busca que el paciente pueda tener una buena ingesta oral de líquidos, por eso drinking, ¿sí? Que tenga una buena movilización, que tenga una buena, ¿cómo se llama? Buen descanso, buen sueño, ¿sí? Y que la movilización sea una cuestión de parte de la estrategia de recuperación del paciente. Porque si nosotros perseguimos pura y exclusivamente el objetivo analgésico, es muy probable que una dosis más bien alta o una dosis de anestésico pasando continuamente por el paciente lo tenga fabulosamente analgesiado, pero el paciente no pueda ni siquiera movilizarse porque está vasodilatado, tendiente a la hipotensión. Entonces sí, dolerle no le duele nada, pero no se puede movilizar. Entonces, este concepto de analgesia funcional es el que nosotros perseguimos y es por eso que elegimos estas vías de administración continuas, digamos, no una sola dosis única. Y si vemos que con la dosis que hemos hecho tenemos mucho efecto adverso, tratamos los efectos adversos y sabemos que no hay que repetirlo o hay que bajar la dosis para la segunda repetición. ¿Sí?
Así que eso es importante. Hay otra pregunta más que dice, ¿qué tasa de infección tienen en la utilización de TEA continua y cómo la tratan? Bueno, vuelvo a responder con lo mismo de recién. En este momento estamos con esta aplicación en fase de desarrollo para realmente juntar datos y alcanzar un N representativo en el que podamos decir tenemos esta tasa de complicaciones, entre esas las infecciones. Yo personalmente, en mi práctica hasta ahora, en estos últimos años, la verdad que no he tenido ningún tipo de infección, por eso es fundamental siempre seguir los pasos, hacer la antibiótico profilaxis en el momento que hay que hacerlo, el correcto lavado de manos, la correcta asepsia del sitio de punción y demás. Pero yo en lo personal no he tenido ninguna complicación hasta ahora, ningún de mis abordajes peritoniales torácicos ni lumbares, y me animaría a decir raquídeos tampoco. No sé si alguno de los chicos tiene alguna otra experiencia. No, no sé, Uri, si vos has tenido, en lo personal yo tampoco, no he tenido nunca una infección. A lo sumo puede haber tenido un poquito flogótico el sitio de punción a la hora de retirar el catéter, pero sin pasar a ningún tipo de cuadro eh, mayor, ni el paciente haya estado con un cuadro febril, nada que se le haya atribuido a la peridural. A lo sumo han tenido evoluciones tórpidas por su cirugía, porque fue una cirugía mayor, hepática, eh, o colónica o gástrica, pero nada que se le haya podido atribuir efectivamente, inclusive cuando hay dudas en los casos de los pacientes que se complican o terminan con complicaciones sépticas, como protocolo de la terapia intensiva donde nosotros trabajamos, se manda a cultivar la punta de todo, la punta de catéter, punta de vía central, se hace retrocultivo de la vía central y nunca hemos tenido un caso positivo de una infección del catéter peridural. Pero sí se han mandado en algún contexto por pacientes febriles que después han tratando de encontrarle el foco y no ha sido peridural. Obviamente en ese contexto se lo retiramos al catéter porque es un paciente que viene complicado, digamos, y queremos evitar que haya un poco más de posible complicación o de confusión. Así que en lo personal no puedo responder eso, no tengo los datos, como dice Seba, pero de lo que yo he vivido no he tenido ninguna. Eh, Acá dicen que les interesa la aplicación para registro y seguimiento, cómo se llama y si se puede conseguir. Esa es una aplicación, dice asistente anónimo, no sé quién será. Es una aplicación que se ha generado dentro del contexto de la residencia de anestesia acá en San Juan, así que no es una aplicación de libre uso ni demanda, digamos, pero como está en fase de prueba, digamos, todavía no se ha abierto, pero la idea es, si funciona, después darle libre acceso a que la pueda descargar cualquiera gratis y que la puedan usar. O sea, no estamos buscando un fin comercial con esto, sino tratar de desarrollar una herramienta que sea útil. Así que como todavía estamos en fase de prueba, que todavía no la tenemos eh, abierta, digamos, ni utilizable al público en general. Pero sí queríamos mostrarla como una posibilidad de que realmente la desarrolló un residente que tenemos nosotros, medio intruso como el Es Uri. como nuestro Uriel, digamos. El Uri es buen, es posta, sabe, es programador en serio, nuestro residente no, pero, pero sí, como se llama, se da mucha maña. Sí. Así que realmente, Sí, y nombre todavía no tiene definitivo, pero se llama catéter. bueno. Después dice, la dosis que hace del lido morficloni en la peritorácica es según peso magro. Según peso teórico ideal. Ah, Esa es la respuesta para todas. bien. Después, buenas noches. Si causa, por alguna causa, no se hace la peridural, alternativas de analgesia en las que trabajen, con las que trabajen. Bueno, esto puede ser puede ser frecuente al principio, cuando se está alcanzando la curva de aprendizaje, o porque el paciente no quiere, tiene la negativa de punción. En esto la verdad que es recurrir a la analgesia multimodal, como estuvo mencionando Juan Frayer en su charla. Eh, Nada, la verdad que hay que tratar de abarcar todos los receptores que intervienen en la cascada de la coagulación. Yo en mi práctica habitual, si les respondo con eso,
si tengo un paciente que se niega, si a un bloqueo neuroaxial, obviamente se le explican cuáles son los beneficios de hacer una punción versus no. Si consiste o eh, persiste en su negativa, se hace analgesia multimodal. Yo que utilizo en la premedicación dexametasona en un paciente de 70 kilos aproximadamente, 60 miligramos de ketorolac. Utilizamos, si hay paracetamol, novenoso 1 gramo o dipirona 2 gramos. También utilizamos magnesio, también que se puede utilizar de 1 a 2 gramos. Eh, y bueno, después con opioides, morfina, y a veces podemos hacer, no en todos lados hay, pero si no también hacemos algún rescate con ketamina también como coadyuvante. Y otra medicación que yo utilizo en mi arsenal diario, tanto en adulto como en pediatría, es la utilización de clonidina, que también la podemos hacer por vía endovenosa, la misma dosis que lo usamos peridural. Y algo que utilizamos también como estrategia hiperalgésica, ya que no podemos utilizar la lido por vía torácica, la utilizamos por vía endovenosa. Entonces utilizamos en infusión remifentanilo, yo hago mucho de TIVA, remifentanilo con propofol, y como coadyuvante, además de todos estos AINES que hemos mencionado, la utilización de lidocaína endovenosa como antihiperalgésico. No sé, Enrique, si tenés alguno de los chicos tiene alguna No sé, otra Uri. estrategia. No, yo iba a decir que ahora también está en auge el bloqueo paravertebral, que digamos, el principio es similar, pero ecoguiado. Obviamente es otra charla y otra clase, pero también se puede usar catéter o se puede hacer dosis de carga. Yo lo he usado en cirugías torácicas en las cuales tal vez los pacientes tenían alguna distorsión de la columna o algún trastorno de la coagulación y no queríamos, o tenía la coagulación tal vez media al borde y no queríamos hacer punción dural, el paravertebral eh, también está en auge, obviamente con sus resultados, sus complicaciones y todo, pero es un bloqueo ecoguiado. Eso iba a decir. Sí, tal Es un cual. plan B. Plan B. Es un buen plan. Eh, Nosotros vale la pena aclarar que en realidad dentro del eje temático de todo este módulo se eligió la peridural torácica por una cuestión de que es la técnica, por así decirlo, eh, que es más abarcativa de todos los beneficios que genera desde el punto de vista fisiológico, más allá de el beneficio, digamos, de la analgesia. Pero toda alternativa que encuentren siguiendo el concepto de lo que es la desasferentación, el bloqueo de la cascada que habló ayer Juan Francisco, de la cascada del dolor y la cascada inflamatoria. Por eso hablaba del tema de la infiltración local, por eso hablábamos de un bloqueo, como puede ser el paravertebral, o tal vez si tampoco tenemos experiencia en el paravertebral, un tap block o un QL o cualquier bloqueo de pared siempre van a ser beneficiosos porque van a permitir, por un lado, bajar las dosis de anestésicos generales, van a disminuir la necesidad de opioides, con todo lo que dijimos que generan los opioides, que generan inmunosupresión, más efectos adversos a nivel respiratorio, náusea y vómito, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, el foco lo ponemos acá porque es donde más nos podemos explayar con respecto a los beneficios o a las bondades fisiológicas de la peridural. Pero no quiere decir que sea la única estrategia. ¿Sí? Cuando no tenemos, por algún motivo, la posibilidad de hacerla, hacerle una raquia con morfina con una dosis adecuada es una muy buena estrategia y con una tal vez técnicamente más simple que la peridural torácica, o hacer un bloqueo ecoguiado si tenemos experiencia con ecografía, también es una muy buena técnica. Entonces, queremos aclarar que no es que o hacemos peri o estamos al horno y no tenemos otra herramienta para hacer, no, no es así. O sea, no, solamente que a través de esta charla es donde más podemos explayarnos en los beneficios que tenemos con lo que es el bloqueo del neuroeje y en la inhibición de la respuesta general de estrés. ¿Sí? Todas las demás, en mayor o menor medida, tienen sus bondades que pueden llegar a ser utilizadas a favor siempre y cuando sepamos direccionarla y tengamos la experiencia. Me parece muy loco que a esta, como dice Uri, eh,
estamos en una era en donde la medicina casi se ha vuelto que lo que se hace a ciegas es medio mala palabra. Ustedes fíjense que vamos a intubar al paciente y hoy hablar de, ya no hay discusión con respecto al tema del videolaringoscopio, la laringoscopía directa. Que sigamos haciendo la laringoscopía directa es dos mangos aparte, pero sabemos que lo que más evidencia tiene hoy es la videolaringoscopía como una herramienta de seguridad para el paciente. Vamos a hacer un bloqueo regional periférico para una cirugía traumatológica y usar el neuroestimulador ya no está tan bien visto, por más que sigue siendo una herramienta y no está mal usarlo, pero hoy tiene mucha más fuerza en la evidencia la ecografía. Y bueno, y nosotros les planteamos una técnica que sigue siendo a ciegas, digamos, o sea, la peridural torácica, con la técnica que planteamos, es una técnica ciega, que con esta variante que le hemos tratado de transmitir en la técnica hoy, casi que se transforma en, no digo eh, guiada por imagen, porque no es guiada por imagen, pero tiene algunas alternativas con respecto a lo que hemos aprendido históricamente en la anestesiología de cómo hacer una peridural, que la vuelven extremadamente segura, como es continuamente saber dónde estamos, estar palpando la lámina con aguja, saber que cuando dejamos de palpar hueso ya estamos en el amarillo, cosa que cuando hacemos una técnica mediana tenemos todo un trayecto a ciegas a través de los ligamentos interespinosos, tratando de llegar al amarillo y están tratando de adivinar cuándo se fijó la aguja, porque ahí interpretamos que estamos en el amarillo. Entonces, fíjense la cantidad de diferencias que tienen que hacen que se vuelva más seguro y como les relataba, que hacen que personas con cero experiencia llegaron al día de hoy a tener una tasa de éxito muy alta con muy pocos fracasos, digamos. Entonces, quiere decir que la técnica de por sí es buena. Eh, Acá pregunta Nicolás, ¿qué tasa de náuseas y vómitos tienen con la morfina epidural de 2 miligramos cada 24 horas a nivel torácico? Y te tengo que responder es lo mismo que respondimos recién. Por ahora, con lo que venimos midiendo, registrando, no podemos tirar una tasa, decirte un número específico, pero la incidencia es bastante baja. Siempre planteamos como estrategia antiemética utilizar regladamente la dexametasona y el ondansetron en estos pacientes y como ayudante la utilización de propofol, ¿sí? Como ya sea activa. Hay algunos que utilizan por ahí están más amigados con el sevoflurane. Bueno, se puede utilizar como estrategia también el propofol en infusión continua a dosis antiemética. La verdad que todo eso sumado al bloqueo peridural, ¿sí? El bloqueo parasimpático, yo personalmente creo que sí he tenido 5 casos con náuseas, ni siquiera vómitos postoperatorios, es mucho. La verdad que el paciente se despierta con mucho confort, súper conectado. Hay 3 preguntas básicas que aprendí de Tato en mi rotación con él, que eran, si el paciente sentí frío, te dicen que no, sentí ganas de vomitar, no, sentí dolor, no. Si nos ponemos a pensar, estas preguntas por ahí van apuntadas a las causas principales de retraso en la alta hospitalaria. Las náuseas y los vómitos postoperatorios es una, la analgesia o el dolor es otra en realidad de las causas del retraso del alta. Y si queremos asociar el frío con algo, lo podemos asociar al frío con la inmunosupresión. Por ende, eso nos hace pensar en el riesgo de infecciones. Entonces, es fundamental en estos pacientes también mantener una buena temperatura corporal durante este tipo de cirugías. Entonces, todas estas pequeñas cosas nos van dando esta ganancia marginal que ayudan a disminuir el riesgo y las náuseas y vómitos postoperatorios. Bien. ¿Por qué no utilizan lidocaína con epinefrina en la peridural torácica? Bueno, como mencioné recién, es importante el tema de la titulación, además del timing. Si utilizamos lido con epinefrina, lo que nos va a generar es prolongar el efecto de la lidocaína y nosotros lo que queremos, o uno, ¿cómo encara la lidocaína? Lo encara como el remifentanilo endovenoso. O sea, nuestra lidocaína peridural tiene que ser nuestro remifentanilo endovenoso, por lo tanto debemos ir titulándolo. Y si yo quiero que en 10 minutos, 20 minutos este paciente
se le haya ido el efecto de la lidocaína, yo me aseguro, o por lo menos sé que es más predecible, que si utilizamos un anestésico local con epinefrina, en este caso la lidocaína, como también por ahí surge la pregunta de por qué no utilizar bupivacaína. No está mal, se puede utilizar bupivacaína, eso depende también de con qué uno está por ahí más familiarizado. Cada anestesiólogo tiene su librito, ¿no? Pero la idea de utilizar lidocaína sin EPI básicamente es esta, que la titulación sea mucho más predecible y que yo sé que si le corto en este momento la lidocaína, sé en qué momento puedo llegar a tener dolor o no para evaluar si necesito hacerle algún rescate más, agregar opioide o agregar algún otro tipo de droga o incluso en el momento de hacer el switch a una infusión ya con bupivacaína y fentanilo o bupivacaína y clonidina. Sí, como para agregarle a eso, Seba, es que una vez que uno instala la infusión continua de la lidocaína a nivel peridural, luego de transcurrida alrededor de 2 horas de la infusión, hay cierta evidencia que indicaría que los niveles de lidocaína endovenosa, o sea, se parecerían a los que estáis infundiendo la lidocaína directamente por vena. ¿Qué quiere decir? Que una vez que pasamos 2 horas infundiendo lido a nivel peridural, se transformaría como en una especie de bomba endógena de lidocaína en el espacio peridural hacia el nivel sistémico, lo cual también redundaría en estos beneficios que están bien descritos de la lidocaína a nivel endovenoso. Así que sería también algún beneficio, aparte de, como dijo Seba, eh, en la posibilidad de titulación más rápida que tiene la lidocaína, ¿sí? Nosotros no usamos BUPI por eso, o sea, porque frente a una eventualidad hemodinámica, un sangrado o cualquier situación que precise tener el sistema nervioso simpático indemne para poder tomar decisiones y que el paciente tenga su tono simpático a 100% para poder defenderse, no es lo mismo cortar la infusión del ido y saber que en 20 minutos tiene su tono simpático igual a cortar la infusión de Bupi y saber que tenemos 3 horas. Entonces, es una situación también a tener en cuenta. Y como dijo él, y siempre lo dice Tato, la lido es el remifentanilo en el espacio peridural. Eh, Buenas noches. En la TCA, ¿cuál es el máximo volumen en la dosis inicial? En la TEA TCA, debe ser. ¿ah? En la TEA debe haber querido. Bien. Sí, la dosis de carga debe ser. La verdad que no hacemos, o lo hacemos por dosis, en realidad no por volumen. Usamos la lidocaína al 2%. Habitualmente en la bibliografía se describen tantos mililitros por metámara, etcétera, etcétera. La verdad que no nos guiamos por eso porque si tenemos que tomar ese parámetro, no es lo mismo hacerle eh, 0,5 a un paciente que mide 1 metro a un paciente que mide 1,80 m, 1,90 m. Entonces, todo esto, volvemos a lo mismo, por ahí se le puede llamar que es un trabajo o una guía artesanal, pero siempre es insistir en la titulación. Habitualmente, la dosis que hacemos de carga es 1,5 miligramos kilo de lidocaína. Si estamos en el contexto de una paciente de 90 años con alguna cardiopatía o hipertensa solamente, y por ahí lo podemos titular, y si sabemos que pesa, no sé, 70 kilos y de 1,5 nos suman 100 miligramos, por ahí es conveniente hacer la mitad, hacer 50 miligramos, ver cómo responde o cómo se comporta hemodinámicamente, y en el caso que se necesite, sabemos que tenemos todavía un resto más para poder realizar este volumen o esta carga inicial. Pero como digo, nos manejamos por dosis, no por volumen. De hecho, cuando encontramos el espacio peridural, no lo dilatamos con solución fisiológica, simplemente la jeringa que tenemos fisio y aire es para probar resistencia, y una vez que encontramos o perdemos la resistencia, encontramos el espacio peridural, ahí inmediatamente hacemos la carga con lidocaína. Porque si infundimos además fisiológico, lo que vamos a estar haciendo es diluir esta lidocaína o este volumen de lidocaína al 2%, y a nosotros lo que nos interesa justamente es el bloqueo, la desaferentación, no así el tema del volumen en general. No sé si eso responde a la pregunta. Hay una persona, me dice Franco, que hay una persona con la mano levantada. No sé si quiere pasar a participar de la charla.
Ahí le han dado micrófono. María Belén Zapana. Si querés puedes prender tu cámara, María Belén. Mientras había una pregunta también que decía Mirrinona barra Nora. No sé si habla de la asociación o si elección de una sobre otra. En lo personal, digamos, la mirrinona solamente la tengo reservada para pacientes que tienen hipertensión pulmonar o falla ventricular derecha y pacientes con insuficiencia cardíaca de larga data que pueden tener una especie de down regulation de los receptores beta. Entonces, por ahí tal vez en ese tipo de pacientes no se consiga el efecto deseado solamente con el uso de beta 2 agonistas. Entonces, tal vez en vez de usar dobutamina, podemos directamente usar midrinona. Pero la realidad es que más que nada lo tenemos destinado a los pacientes con hipertensión pulmonar. No sé si Exacto. María Belén puede habilitar su cámara o no sé, estaba con la manito levantada. O quizás la pregunta esa que ¿Qué conducta toma ante la perforación de la dura madre? Capaz que era esa la... puede ser. Bueno, es esperable que esto suceda en las primeras en la peri incluso lumbar convencional. La conducta, yo creo que he tenido una lesión de dura madre en todo lo que llevo hasta ahora, incluso durante el aprendizaje. Eh, la técnica mejor descripta para esto es si me encuentro perforando la dura madre, la idea es progresar el catéter peridural, retirar la aguja, hacerle un nudo al catéter como para que se vea que está en desuso. Esto lo que favorecería es generar una reacción inflamatoria local que ayudaría a que la dura se cicatrice más rápidamente que si retiramos directamente la aguja. En este caso, si el paciente lo amerita, se puede realizar otra peri en otro espacio, lógicamente, no en el mismo. Nos podemos ir un espacio más arriba, un espacio más abajo, pero siempre con precaución. Durante 24 horas dejo el catéter y después lo retiro. Sí, buena aclaración, Seba, y muy buena pregunta. Eso es, yo he tenido dos perforaciones de dura madre, también tiene que ver mucho con el momento. Si, como dijo Seba, si la rompes a la dura, pasa el catéter y listo. Dejarlo metido en el subaracnoideo y inhabilitado, no hacer ningún tipo de droga. Y podés abortar la misión o podés hacer una peri en otro nivel dejando ese catéter puesto, ¿no? Y te sirve como parche mático, digamos, no necesitas hacer un parche mático porque ya el que te está tapando el defecto, la ruptura en la dura madre es el catéter que te genera una respuesta inflamatoria, ¿no? Pregunta Maricel, disculpe que insista con el bloqueo intratecal, en el medio que trabajo no desean usar catéter. Para una única dosis de bloqueo, ¿haría la punción en el mismo sitio que la peri? ¿Con morfina a la dosis que ya mencionó? ¿Qué anestésicos y dosis usaría? No, Maricel, si es intratecal, tenés que punzar en Lumbar. el lumbar, o sea, no Lumbar. hay que ir a torácico. O sea, la única manera de ir a nivel torácico es hacer peridural. No buscamos punzar la dura madre bajo ningún aspecto. Puede pasar accidentalmente, como dijimos recién, pero no no es lo que buscamos. Así que si es una anestesia o un bloqueo intratecal, sí o sí lumbar, y ahí te va a servir hacer anestésico local solamente si la cirugía va a una zona injuriada metamérica, digamos, debajo del nivel de sitio de punción, como sabemos que se distribuyen los anestésicos locales a nivel del espacio intratecal. Pero Puedo, sí te sirve hacer hacer una dosis de opioide. O sea, la morfina tiene una migración rostral que te va a dar buen efecto analgésico paralelo a que no estés estando en la zona injuriada, ¿eh? Ahí Uri va a agregar sí, algo. no, que quería agregar que a veces uno trabaja en algún lugar que no quieren usar catéter o que uno no conoce la terapia para manejo de catéter. Lo que podés hacer, o por lo menos en mi experiencia lo que yo hago, es hacer la peridural, estás toda la cirugía vos con el catéter, entonces durante todo el estímulo quirúrgico
lo que haces es bloquear todas las aferencias, no solo con la carga, sino durante la cirugía, y cuando termina la cirugía, se lo sacás. Lo retiras. Obviamente no tiene el mismo resultado que dejar un catéter postoperatorio, pero sí por lo menos durante toda la duración del estímulo quirúrgico, estuviste todo el tiempo bloqueando todo lo, digamos, las aferencias, el simpático, etcétera, todo lo que dijo Seba en su clase. O sea, que podrías llegar a hacer eso. Muy bueno, sí, eso es Sí, súper y interesante. déjame agregar algo. Obviamente, por lo que mencioné antes, hay por ahí poca adherencia a hacer una peri torácica, hasta que uno por ahí pueda alcanzar la curva de aprendizaje, pero hay muchos anestesiólogos que sí están familiarizados con la técnica intratecal, una anestesia raquídea, así que si bien por ahí no alcanzamos todos los objetivos que buscamos con una peritorácica, está bueno, más allá que sea una hemicolectomía laparoscópica, que quizá empieza laparoscópica y después termina convirtiendo, obviamente depende mucho del cirujano, del medio en el que está. Eh, es de buena práctica realizar una anestesia intratecal. Las dosis que preguntaba ahí que utilizamos, como dije antes, si es clorhidrato, máximo 150 gamas en un paciente promedio de 70 kilos. Eh, si es sulfato, 100 gamas eh, intratecal. Y por ahí muchos que les gusta agregar una pequeña dosis de bupivacaína, 3 4 miligramos como para empujar el opioide, ¿sí?, que se realiza. Si bien esto puede llegar a generar un mínimo nivel de bloqueo, recordemos que lo que buscamos por ahí en ese paciente es que se movilice tempranamente, por eso no realizamos una dosis mayor de bupivacaína para no generar bloqueo motor, pero esto también nos va a ayudar a generar algún cierto nivel de bloqueo simpático más allá de la analgesia asociada al opioide. Bien, ahí también preguntan ESP barra MTP, no sé qué es. Uri, ¿vos sabés qué es MTP? ¿Bloqueo? ¿Tiene experiencia? En cirugía torácica hemos utilizado, yo he hecho algunos ESP. Como técnica analgésica andan fantástico, también lo he utilizado por ahí en alguna reconstrucción mamaria. Tiene también su curva de aprendizaje, obviamente. Tenemos que tener ecógrafo también en el lugar, que no es un detalle menor. No en todos los lugares se cuentan con ecografía al alcance, pero como técnica analgésica ha tenido buenos resultados. Pero volviendo a todos los ítems y todos los beneficios que nos da la peritorácica, yo personalmente no me desprendo de esta técnica, sobre todo si va a ser una cirugía, una toracotomía, una esternotomía o una cirugía abdominal mayor, con más razón si es alguna cirugía convencional abierta, ¿no? Bien. Bueno, aparentemente no coincido con lo que decís, Seba. Es una buena estrategia el ESP. En mi caso, creo que eh, tiene una curva de aprendizaje bastante más fácil que, por ejemplo, un paravertebral, como decía Uri, que tiene bastante más evidencia el paravertebral que el ESP, hoy por hoy. Pero bueno, es una buena herramienta también, y si la manejás, está buenísimo que lo hagas, porque no deja de perseguir este objetivo. Como dije, eh, hemos colocado la peridural torácica en el centro para explayarnos en todas las bondades de lo que tiene bloqueo del neuroeje, pero no hay que perder de foco que la herramienta con la que uno cuente, con la que esté más familiarizado, está bien siempre y cuando sepamos hacia dónde apuntamos, a este tema de la reducción de la respuesta general de estrés y todo eso que hemos venido charlando. Así que no hay que decir o hago peri o no hago nada, porque sería un error conceptual grosero. Así que es importante que sepamos que no, que no está mal, digamos, usar todas estas variables, ¿eh? Así que bueno, no sé si alguno quiere agregar algo más. Eh, Hay a una ver. pregunta más ahí. Ahí preguntan si se puede asociar Fenta más morfina en raquidia. Si es una cirugía en donde la estratégica anestésica es la misma que la analgésica, es decir, que es puramente raquidia, por ejemplo, en el caso que tengo una histerectomía abdominal, yo personalmente utilizo
12 miligramos de bupivacaína, de 20 a 30 gamas máximo de fentanilo para ganar latencia, digamos, con el efecto opioide, y además le hago el sulfato de morfina, que recordemos que su pico va a durar, va a alcanzarse en unas 6 horitas, entonces lo utilizo como también coadyuvancia y sinergia con la bupi. Ahora, si es una anestesia general, mi estrategia es hacer un bloqueo intratecal analgésico y va a ir asociado a una anestesia general, en ese caso no solamente morfina, podemos empujar la morfina para que no nos quede en el pabellón de la aguja con unos 3-4 miligramitos de bupi o de fisiológico y después hacemos anestesia general. Bien, bueno, buenísimo. Lo más importante que queremos que se lleven hoy es la importancia, digamos, de que tomen la iniciativa de buscar su herramienta, la que más, como dijo Uri, la que más tengan a mano, tal vez la más universalmente extendida es una planilla de Excel, tratar de estratificar, aunar datos y no generar confusión en cómo los recolectamos, ¿sí? Y que empiecen a tomar la conducta de registrar, ¿sí? Que es el gran problema que tenemos. Y por lo menos en mí particularmente, les digo, los anestesiólogos no solo no nos gusta registrar, no nos gusta escribir, no nos gusta nada. O sea, somos de los médicos lejos lo que menos escribimos en la historia. Y así todo, somos flojos para registrar datos de lo que estamos haciendo en el momento. Entonces hay que tratar de luchar contra esa inercia, contra esa idiosincrasia nuestra y comenzar a registrar, porque solamente así vamos a saber cómo nos está yendo. Sin datos no hay forma que analicemos los resultados y sin tener un análisis de los resultados no hay forma que mejoremos nuestra conducta, tanto en una peri, tanto en una anestesia general, tanto en, como dijimos ayer, en la vida misma, digamos, esto no es todo. Lo que estamos charlando en general, el concepto de medicina preparatoria, este ciclo de mejoría continua, la optimización, el registro de datos, el seguir guías basadas en la evidencia científica, es la conducta que tenemos que tener en absolutamente toda nuestra práctica médica, ¿sí? Así que eso es lo que queremos que se lleven y que sepan que, bueno, si siguen teniendo dudas o los que vean esta charla, como dijimos ayer, eh, offline, digamos, fuera de este vivo, la pueden dejar volcadas en el foro que se las vamos a ir respondiendo, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias chicos, Uri, Seba. Gracias, Quique. Gracias a ustedes. ¿Ah? Un saludo grande a todos. Nos vemos. Saludo a Hasta todos, luego. nos vemos, hasta luego.